Y bueno amigos, estamos aquí para el tercer video del día, esperando que por supuesto vayamos a disfrutarlo todos. Creo que no va a ser una excepción este video, va a ser un gran video porque vamos a combinar varias cosas, entre las que voy a destacar el hecho de que Real Madrid Televisión, algo que para mí era justo y necesario, haya reventado a absolutamente los mafiosos estos que nos intentan vender que el partido de ayer el Real Madrid salió beneficiado. Y ojo, porque Real Madrid Televisión ha hecho un video contra el arbitraje de este señor que particularmente ha dejado muy claras muchas cosas y me parece estupendo. Para mí, repito, era justo y necesario. Así que lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos. Y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa. Hoy parece que lo de Davies está un pasito más cerca, estoy más contento que niño con juguete nuevo. Y la verdad es que me parece impresionante lo que está haciendo don Florentino Pérez, una cosa increíblemente absurda e impensable de no tratarse del mejor presidente de cualquier entidad deportiva de todos los tiempos. Así que desde esta habitación en lo más remoto y lejano de Madrid, te vamos a decir, es decir, lo más lejano a Madrid, te voy a decir, Florentino Pérez, que no va a haber otro como tú jamás. Y nada, vamos a empezar porque, como les digo, a los jugadores del Real Madrid le han esperado allí en las afueras de la ciudad deportiva en la que se encontraban haciendo sus trabajos normales o con normalidad. Y a un par de ellos le han preguntado un poco por Mbappé y los dos han respondido. También vamos a repasar algo de el mamón de J. Jordi y cerramos este video con el video que ha subido Real Madrid Televisión, que repito, para mí era justo y necesario teniendo en cuenta absolutamente todos los matracazos que nos metieron el día de ayer. Vamos a arrancar porque bueno, no me quiero enredar muchísimo más. Vamos a colocar en la pantalla primero a don Eduardo Camavinga, que de verdad se los voy a decir, es increíble ser tan joven y tener tanto carisma. Es una cosa realmente impresionante. Ya les expliqué por qué estoy viendo para arriba en el video de ayer, así que no me vayan a juzgar. Entonces bueno, aquí tenemos ya esto y vamos a ver este primer clip, que en este caso es de Camavinga. ¿Has podido hablar con Kylian, Eduardo? No sé por qué me preguntas. Es tu compañero de selección. Y es tu amigo, ¿no, Eduardo? Bueno, Camavinga dice que no sé por qué le preguntan a él, pero bueno, y en realidad debe saber muchísimo más de lo que seguramente explicará. Evidentemente él sabe que es inteligente, pero la verdad es que me causa mucha risa escuchar a Camavinga ahí con su español ahí medio trabajado. Y en este caso ahora vamos a escuchar a don Federico Valverde, otra de las estrellas absolutas de la actual plantilla, y también le han preguntado por este tema. ¿Esperáis a Kylian para la próxima temporada, Fede? ¿Esperáis a Kylian para la próxima temporada? Bueno, es un jugadorazo. Siempre bienvenido, obviamente. Gracias, Fede. Brutal, sencillamente brutal. Yo estoy, de verdad, esta temporada me tiene muy ilusionado. Ahora con el regreso de Rudiger, de Bellingham, viene la parte como gruesa de la Champions, el Madrid al finiquitar la liga, seguir esa línea ascendente en cuanto a los puntos y tener que aguantarse que el Madrid está a punto de fichar a Kylian Mbappé o Alphonso Davies. Yo creo que ya es algo para nosotros excesivamente emocionante, y encima lo que tienen que estar mamando los amigos antimadridistas es una cosa impresionante. Bueno, creo que todo queda claramente expuesto en el punto de que escuchamos discursos como por ejemplo el que vamos a escuchar ahora de J. Jordi, el cagómetro a 100 totalmente activado y las maquinarias absolutamente encendidas. Quiero que escuchemos ahora al payaso de J. Jordi, que la verdad es que no se cansa de hacer el ridículo. Y al año pasado, evidentemente. Dicho esto, yo creo que va a jugar en el Madrid. Es que nos ponen las trampas tan difíciles que Dicho es esto, imposible yo jugar. creo que va a jugar en el Madrid, y creo sinceramente que Mbappé es uno de los 3 mejores jugadores del mundo. Para dudas, es un jugadorazo. Pero creo que vosotros no sois conscientes de la... Yo creo que todos somos Alfredo Duro en este momento, todos. Es que causa mucha risa y vergüenza y lástima y todo. Vosotros no sois conscientes de las cosas malas que va a pasar con la llegada de Mbappé. Jota, aquí nosotros lo único que podemos hacer es recoger, y esperar que ¿Cómo me lo voy a pasar, de verdad? ¿Cómo me lo voy a pasar? O sea, gracias a quien sea Silvia, por haberme puesto aquí en el momento que nos toca vivir en el fútbol mundial. De verdad, J. Jordi, quiero pasar el resto de mis días, por lo menos los próximos 10 años, junto a ti, día tras día, mañana, tarde y noche, porque esa carita no tiene precio. Lo que ay, madre mía, no tiene precio. Gracias a quien sea.
Es brutal y todos somos Alfredo Duro en este instante. Todos queremos ver la cara de sufrimiento que esta gente está teniendo. Están sufriendo, aunque ellos intenten taparlo con esta presunta preocupación a la que transmiten al Real Madrid por el tema de los salarios, por cómo se va a manejar la cantidad de estrellas en una plantilla. Están tan preocupados, es que me parece increíble. Y repito, todos somos Alfredo Duro en este instante. Estamos agradecidos por habernos vivido esta etapa y esperamos que sea muy larga de ver a esta gente llorar como nunca antes y encima de causarnos risa, porque de verdad, más allá de la pena ajena que esta gente nos pueda causar, yo creo que en este instante más es la risa que dan, porque dan una risa absolutamente increíble. Y bueno, ahora vamos a cerrar este video después de habernos reído un poco con el tema más serio, el tema del Real Madrid Televisión, que sigue explotándole la cabeza a los corruptos, a los antis. Y bueno, en este instante pues vamos a seguir viéndolo, vamos a colocarlo aquí en la pantalla porque la verdad es que no tiene desperdicio. Y repito, para mí era justo y necesario, teniendo en cuenta que nos iban a intentar o nos intentaron hacer ver como que el Real Madrid había robado al Sevilla el día de ayer, cuando evidentemente salió claramente perjudicado. 2 minutos 20 de pura creación de alguien que está muy por encima del resto. Vamos. Desde el bar de Clos Gómez, avisa Díaz de Mera. Isidro, por favor, te recomiendo una revisión para que veas una potencial falta en el inicio de la PP. Es llamativo que el VAR entre a corregir una acción que es un lance más del juego. González Fuertes entra a valorar una acción de juego que ya había sido juzgada por el árbitro de campo, en la que el contacto es... Esto es brutal. ¿Saben por qué? Porque si nos ponemos a repasar algo muy sencillo, una acción que ya había sido valorada, como bien resalta el narrador de Real Madrid Televisión, por el árbitro de campo, el VAR se atreve a intervenir. Sin embargo, no me parece lo más grave. Mira lo que viene aquí. Mínimo, y en la que Nacho además toca balón. Pero cuando Díaz de Mera se acerca al monitor, vivimos algo inaudito. Lo primero que dice el colegiado de campo es esto. ¿Lo estoy viendo, Pablo? ¿Lo estoy viendo, Pablo? El árbitro de campo dice: yo estoy viendo el codo de En-Nesyri en el rostro de Nacho. Esto es una imagen que yo no había visto porque en DirecTV Sport, que creo que es la misma retransmisión que se pone en DAZN, algo así, no sé cómo es la cosa, nos colocaron ese zoom que sí se hizo en el pie de Nacho. Esto lo omitieron totalmente. Eso yo no lo había visto, me acabo de dar cuenta. Ya me había parecido habérselo escuchado a José Luis Sánchez o a alguien ayer así. Y miren. Concretamente, el codo de En-Nesyri impactando en la cara de Nacho. Pero desde el bar de Clos Gómez pasan por alto lo que ve Díaz de Mera y solo le muestran al detalle una parte de la acción. Fíjense, mira aquí como cambia en la pantalla. Le dicen: no, olvídate del codo, eso no importa porque es En-Nesyri que golpea a Nacho. O sea, da igual lo que pase, si no hay sangre no hay problema. Y le enfocan exactamente la imagen con un zoom que le escuché a José Luis Sánchez, que no se había visto antes en el fútbol. Sin ir lejos, en el video que les hice esta mañana les mostraba claramente cómo se veía una acción muy similar, que me había equivocado, no fue contra el Mallorca, fue contra los Osasuna en la Supercopa. Una acción bastante similar, creo que fue de Paul Cuba Libre, que le da un patadón muy similar. Repito, para mí esto es falta, pero el problema es la diferencia de criterios y que en esa jugada no hubo zoom y aquí le pusieron en 4K la imagen más cercana posible para ver el contacto que existe entre Nacho y En-Nesyri. Hasta el punto de que ampliaron la imagen con este zoom, algo que pocas veces hemos visto, condicionado por el grave error de los colegiados. Pero eso solo fue el principio. En el minuto 14, este codazo de Ocampos en la cara de Lucas se quedó sin el castigo de la amarilla. La imagen es clara y Díaz de Mera no puede estar mejor colocado para ver la jugada. Tan solo 5 minutos después, en el 19... Este me pareció bestial. Yo lo comentaba en Twitter ayer en el momento del partido y me pareció que la única repetición que nos ofrecieron era una totalmente lejana, en la que se ve claramente la agarró creo que era de Badé, a Rüdiger y pasó absolutamente por alto. El VAR brillando por su ausencia, el árbitro muy de frente a la jugada, como lo pueden observar aquí en la parte inferior del área. Y ahí, fíjense. 9. Penalti clarísimo a Rüdiger por este agarrón de Badé. Agarrón continuado, impidiendo el salto del alemán. Brutal, es que es brutal, esa imagen es brutal. Pero nada para Díaz. Incluso para la gente de DirecTV Sport, que son este tipo de prensas, de narradores que hacen este tipo de comentarios siempre fuera de lugar, esto era un penalti como una catedral. Vamos. Ni para González Fuertes desde el VAR, que esta vez, a pesar de que sí era un error claro y manifiesto del árbitro de campo,
no revisó la acción. Exacto, y justo por donde empezamos el video. El árbitro en la otra jugada no intervino porque consideraron que se había equivocado el árbitro. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero en esta acción el VAR no tuvo la imagen, no había zoom para revisar esta posible jugada. No le dieron la oportunidad al árbitro de verla con más calma y criterio. Pues no. Bueno, porque obviamente él era en contra del Real Madrid. En este caso iba a ser una jugada a favor del Real Madrid, que es vergonzoso. Aquí sí entró, pero aquí no. El doble rasero de Díaz de Mera lo vimos en varias jugadas. Para el árbitro castellano manchego, esto de Lucas sí es falta. Vemos que el gallego no hace absolutamente nada. También pitó esta Tchouaméni, cuando el francés le roba limpiamente el balón a Ocampos. Sin embargo, esta patada a Rodrigo no es falta. En el minuto 36 no pita falta en este empujón a Brahim dentro del área. En cambio, en esa misma acción, 4 segundos es la que amonesta a Kroos y queda absolutamente loco. Después, pita esta falta a Kroos, en la que vemos que el alemán intenta incluso apartarse. Bueno, ahí quedó un poco cortado el video, porque me pareció justo y necesario, ya no quería hacerlo tan largo. Además, ustedes ya saben que este tipo de videos casi nunca se pueden monetizar, bien sea por la realización, por la utilización de las imágenes de la liga o del mismo Real Madrid, o a veces por la musicalización que utilizan, que tienen derechos de autor, pero a mí me da exactamente igual. Yo trato de difundir estos videos porque me parece que es necesario para que la gente ajena al Real Madrid, o que por alguna razón no son simpatizantes del Real Madrid, pero que tampoco sean antimadridistas, se den cuenta de la absoluta persecución asquerosa y lamentable que se han montado entre el CTA, Teleroures, el mismo Tebas, toda esta gente, porque es impresionante. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, qué les parece todo esto que les he traído el día de hoy. Me parece de locos, de verdad, no encuentro otra explicación. Y bueno, me prendí un poquito porque me da mucha rabia de verdad ver este tipo de cosas, pero al final es a lo que nos vamos a enfrentar. Y como siempre les vengo diciendo últimamente, lo que más les tienes que estar rabiando y reventando por dentro es que encima de todo esto el Madrid sigue, parece viento en popa. Y nada, lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.